Descubierto, el increíble ruego de mi nieto que transformó la vida de mi abuela en 30 días. Don Fernando observaba la vida pasar desde el porche de su casa. El sonido del viento entre los árboles lo mantenía anclado a la tierra que había trabajado toda su vida. Pero en esos momentos de calma, la tristeza de doña Rosa, su abuela de 92 años, era una sombra que nunca lo abandonaba. Ella, antes llena de energía y sueños, parecía atrapada en un mundo de recuerdos y anhelos olvidados. Su preocupación crecía día a día, y la realidad lo golpeaba. ¿Qué podría hacer él, un viejo campesino, para ayudar a la mujer que había sido su guía y sus raíces? Todo empezó un día, mientras su nieto, Samuel, revolvía en un rincón de la casa. Las risas y el bullicio de la juventud de Samuel contrastaban con el silencio pesado que había en la finca. Cuando una exclamación se escapó de los labios del joven, don Fernando sintió un escalofrío. «Abuelo. Mira lo que encontré», dijo Samuel, mientras sacaba un viejo diario con las páginas amarillentas. La curiosidad lo llevó hasta el niño, quien comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran un torrente de sueños: ser artista, viajar, ser escuchada. Don Fernando sintió un nudo en el estómago al escuchar los deseos de doña Rosa en cada página. Ahí estaban sus añoranzas, desdibujadas por la rutina y el sacrificio, sepultadas en el tiempo. Una ola de dolor y rabia lo invadió. ¿Cómo había permitido que su abuela perdiera su esencia? La idea de que los sueños se pudieran marchitar así lo llenaba de angustia. Samuel, todavía con el diario en mano, se volvió a su abuela y le lanzó un ruego que resonó en el aire: «Abuela, quiero que revivamos tus sueños juntos, en 30 días». En ese instante, don Fernando sintió cómo se demoraba el tiempo. La mirada de su abuela pasó de la resignación a la sorpresa. Ambos lo sabían, no podía ser tan fácil. La vida no se trataba de revivir lo perdido solo porque un niño lo dijera de manera tan inocente y esperanzadora. Don Fernando vio el destello en los ojos de doña Rosa, un brillo que hacía tiempo no aparecía. Pero al mismo tiempo, le asaltó el temor. ¿Qué pasaría si el ruego de Samuel solo levantaba fantasmas olvidados, sin poner cura a las heridas abiertas que habían permanecido en silencio? A medida que el mes se acercaba, la presión aumentaba. ¿Y si el pasado de la abuela no era tan hermoso como Samuel lo imaginaba? Intentaron borrar el escepticismo, pero los murmullos del pueblo resonaban constantemente alrededor de ellos. Las miradas críticas de los vecinos jamás habían sido amables. Don Fernando sabía que cada paso hacia adelante sería una lucha en su propia comunidad. La gente va a hablar, pensaba en las noches en claro, mientras doña Rosa dormía, sin darse cuenta de que el miedo lo dominaba. Sus temores se intensificaban, pero lo que más lo atormentaba era no poder proteger a su abuela de ese juicio. Cada día se tornaba un dilema personal, donde la familia, el miedo al fracaso y la presión del tiempo se entrelazaban. El desafío de Samuel debía ser una luz, pero se transformaba en una cuerda atada a su esencia misma. «Samuel, ¿seremos capaces de enfrentar lo que se viene?», le preguntó una noche, casi en un susurro. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se instaló cuando la noche que precedía su exposición llegó. La voz temblorosa de doña Rosa resonó en la oscuridad del cuarto: «Samuel, la deuda de tu abuela debe ser pagada. Mañana. Si no lo hacemos, perderé todo lo que he amado». En ese momento, el mundo de Samuel se desmoronó. La luz que habían encendido juntos podía apagarse en un instante, y un frío helado recorrió su columna vertebral. ¿Qué haría ahora? La mezcla de amor y desesperación convertía su estómago en un nudo. ¿Tendría el valor de rescatar sus sueños antes que se desvanecieran para siempre? La tormenta se acercaba, y él no sabía si su pequeña barca de esperanza podría aguantar el embate.
Despertar en la mañana siguiente fue un acto casi ritual para Samuel, pero el aire denso que rodeaba su hogar le recordaba constantemente lo que estaba en juego. La deuda de su abuela era un monstruo que se cernía sobre él, y cada segundo que pasaba parecía acercarles más a la inevitable pérdida. En el silencio de su habitación, su mente se desbordaba de ideas, pero la confusión también lo abrumaba. ¿Dónde buscar ayuda? ¿Cómo podría enfrentar a esa sombra que amenazaba su mundo? Mientras desayunaba, observó a doña Rosa. Sus ojos cansados, llenos de historias que Samuel aún no conocía, se miraban fijamente en el reflejo del vaso de agua. Había algo en su presencia que arañaba su alma. Ese era el momento claro de Samuel, no solo quería revivir los sueños de su abuela, sino también hacer un pacto con su propio sentimiento de valía. Recordó las páginas del diario, el deseo de doña Rosa de ser artista. Si ella pudo soñar, yo debo ser un guerrero por sus sueños, se prometió. El valor brotó en él como una fuente inagotable. Formuló un plan, uno que giraría en torno a su habilidad para comunicar. Ese día, con su corazón palpitante, salió a la plaza del pueblo. Uno a uno, fue reuniendo a sus amigos y conocidos. Cada uno tenía talentos diversos que poco a poco podrían entrelazarse en una red de apoyo. Samuel se convirtió en el orador que unía esos hilos dispersos, uniendo la motivación y las habilidades de sus compañeros. La idea era sencilla, organizar una venta de arte y oficios para recaudar el dinero necesario. Lleno de energía, se guiaba por su visión, pero no estaba exento de dudas. Cada mirada que encontraban en el camino, cada comentario de escepticismo que escuchaba, se sentía como un pequeño golpe. Recordó las palabras de su abuelo: los murmullos de la comunidad pueden ser más temibles que la tormenta misma. Sin embargo, su determinación se mantuvo firme. Comenzó a tocar puertas, a buscar ese apoyo que sabía que existía, pero que se encontraban en sombras. Mientras más se adentraba en su misión, más descubría sobre sí mismo. Había una habilidad de persuasión en su voz que lo sorprendía. Fue capaz de convencer a los más renuentes, incluso a aquellos que alguna vez se habían burlado de sus ambiciones. La propia doña Rosa era testigo de este despertar en su nieto. Los ojos de la abuela comenzaron a brillar con un matiz de esperanza que había creído perdido. Sin embargo, a solas, el caos interno de Samuel no cesaba. Se cuestionaba si era realmente suficiente, si eran capaces de enfrentar el escepticismo de las voces externas. Hacía noches que se desvelaba, intentando encontrar el equilibrio entre su deseo de triunfo y el desasosiego del futuro. Esa lucha constante lo empujaba a ser más estratégico, a construir un plan de comunicación asertivo. Se preguntaba: si mis palabras pueden motivar, ¿cuánto más puedo hacer por la persona que me ha dado todo? A medida que el día de la venta se acercaba, la energía crecía en él, pero también el dolor del miedo al fracaso. En su interior resentía la presión de los días que quedaban, el peso de la vida de su abuela en sus manos. La visión se convertía en un sueño que estaba al borde de desvanecerse si no lograba alcanzar su objetivo. La incertidumbre rondaba su mente como una sombra persistente, cada paso hacia la venta era un empujón hacia la luz, pero también un desafío constante a su valentía. Y así, cuando el reloj marcaba la noche previa al evento, tomó la decisión de enfrentar a sus temores de forma directa. Se sentó con su abuela. La invitó a compartir sus recuerdos aunque sabía que algunos de ellos podrían doler. La historia de sus sueños debe ser contada, pensó. La conexión entre ellos podría ser el hilo conductor que los llevaría hacia ese futuro luminoso. Abuela, mañana es el día, comenzó, apenas con voz entrecortada. Pero antes de para continuar, una presencia imponente golpeó la puerta, llevándose consigo la última bruma de serenidad que quedaba en su hogar. La comunidad. Estaba llegando, pero no solo para apoyar. Samuel sintió un escalofrío en su espalda. Algo en su estómago se apretó. ¿Era el momento de enfrentarse no solo a los temores, sino quizás a otro tipo de juicio? La pregunta flotó en el aire: ¿la comunidad estaría listada para apoyarlos, o simplemente sería un espectáculo más de dudas y críticas? La puerta se abrió de par en par, rompiendo momentáneamente el hechizo en que se había sumido Samuel. Instantáneamente, un murmullo inquieto se apoderó de la habitación.
Las caras reconocibles se alinearon a su alrededor, pero la intensa mirada de su abuela conectaba a Samuel con una historia más grande que ellos dos. Aquella presencia, más que un respaldo, era una piscina de emociones que amenazaba con inundar el frágil equilibrio que había logrado construir en su mente. Una parte de él quiso retraerse, escudarse en la vulnerabilidad, pero otra chispa interna, la que había estado cultivando desde aquellos días de acción colectiva, lo empujó hacia adelante. Se levantó, decidido a transformar ese momento en uno de conexión profunda. Gracias por estar aquí, empezó, aplicando un tono firme en sus palabras, tratando de acallar la tormenta en su interior. Las cabezas asintieron, aunque algunos rostros no ocultaban la incredulidad. Samuel sintió que era su deber mostrarles que era posible soñar en medio de la incertidumbre. El nudo en su estómago seguía presente, pero también se convirtió en un combustible que encendía su pasión por hablar. Hoy no solo me encuentro aquí como el nieto de Doña Rosa, continuó. Estoy aquí como un aliado de sus sueños. Como alguien que siente este peso en su corazón, la misma carga que todos llevamos. La voz, al principio titubeante, empezó a resonar con más seguridad. Samuel comenzó a presentar la idea de la venta de arte que no solo recaudaría fondos, sino que también representaría un renacimiento. Con cada palabra, Samuel no solo convencía a los presentes, sino que también reafirmaba su valor personal. Las palabras de su abuelo regresaron a su mente, como un eco que lo impulsaba. Los murmullos de la comunidad pueden ser más temibles que la tormenta misma. Le dio la vuelta a la frase y decidió convertir esos murmullos en aplausos. Aquello se sentía como un pequeño pero significativo acto de desafío. Se percató de que la fuerza de sus convicciones estaba atrayendo miradas y, lentamente, algunas sonrisas. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando apoyo, sino que estaba brindando algo más, una invitación a abrazar su propia vulnerabilidad y, al mismo tiempo, su capacidad para alcanzar sus sueños. Las historias de quienes estaban frente a él comenzaron a entrelazarse, formando un mosaico vibrante de aspiraciones y deseos casi olvidados. Pero mientras su confianza crecía, también lo hacía la protesta interna que lo asediaba. ¿Y si no es suficiente?, se preguntaba. ¿Y si luego de todo esto, el resultado es un fracaso? El eco de esas preguntas reverberaba en sus pensamientos a medida que, al final de su discurso, miraba a su abuela. Su rostro estaba lleno de orgullo, pero Samuel sabía que eso no era suficiente, necesitaba que la comunidad confiara en su visión. Cada mirada de apoyo era un remanso en su tormenta emocional, pero las otras opiniones aún pesaban como losas. La entrega final llegó. Los invito a unirse a mí, no solo a esto, sino a una revolución de sueños. Esto no es solo por mí, tampoco por Doña Rosa, sino por todos nosotros. Hubo una pausa, pero contradicciones se multiplicaban. Algunos asentían, pero otros cargaban la duda. Era el momento de enfrentar el juicio. Entonces, una voz cortante emergió del fondo de la multitud. Samuel sintió el giro de su estómago. Era alguien que representaba la crítica, el antagonista que desafiaría su impulso. ¿Y si todo esto es solo una pérdida de tiempo?, preguntó esa voz. ¿Estamos aquí para revivir cuentos de viejas glorias que jamás se concretaron? Esa pregunta resonó como un golpe en su pecho. Samuel entendió que la batalla había comenzado no solo con la comunidad, sino contra sus propios miedos. ¿Sería capaz de responder? ¿Podría convertir la crítica en un pilar de fortaleza? Mientras la sala se llenaba de murmullos inciertos, Samuel sintió que su camino hacia la transformación no había hecho más que empezar. Enfrentarse a esa voz sería el verdadero desafío. La incertidumbre se convirtió en su aliada, y con la mente afilada y lista para la batalla, él supo que estaba a las puertas de una revelación que podría cambiar todo. ¿Tendría lo que se necesitaba para convertir el juicio en soporte? La voz crítica resonó en sus oídos como un eco con múltiples facetas. Samuel respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento se concentraba en su pecho. Cada mirada tímida sumaba a su ansiedad, intensificando sus dudas hasta el punto de que el espacio parecía hacerse pequeño. En un impulso, miró a su abuela, buscando en su expresión la fortaleza que necesitaría.
Ella le devolvió una mirada que contenía la sabiduría de años, un recordatorio de que las raíces se asientan en las rocas. Al enfrentar la crítica, Samuel comprendió que no solo se trataba de una respuesta, era un momento crucial para demostrar que un cambio genuino requería valentía. No es solo un recuerdo, comenzó a responder, con una voz que ahora se sentía más firme. Es un llamado a la acción. No quiero que nuestros sueños se queden en el pasado. Los murmullos de la audiencia murieron lentamente, cautivados por la pasión de sus palabras. Sentía cómo abría un portal hacia el interior de sus miedos, dejando que cada parte de él se manifestara. La voz que había creído débil se transformó en una poderosa aliada. Hemos albergado historias y talentos que se han desvanecido, dejándonos en una oscuridad que duele. Pero hoy, por fin, podemos revivir nuestra historia. Este proyecto no solo es una venta de arte, sino un vehículo para la creatividad y el propósito colectivo. Poco a poco, vio cómo algunas de las caras escépticas comenzaban a suavizarse. El interés brotaba de las sombras de la duda, y con cada frase, Samuel estaba comenzando a construir puentes. La visión de un futuro luminoso unía sus pensamientos, convirtiendo la incertidumbre en un trampolín hacia un espacio inexplorado. Sintió que todo el auditorio era un lienzo en blanco en el que podía plasmar su mensaje. Pero en su interior, la voz de la autocrítica no desapareció. ¿Está seguro de que esto es suficiente?, resonaba en su mente. A pesar de su exterior convencido, sentía que la lucha no estaba solo en la sala, sino dentro de sí mismo. Sabía que tenía que escarbar más profundo si deseaba sostener el hilo de la transformación. Transformar una vida no es un acto aislado, es un compromiso hacia quienes nos rodean, continuó, sintiendo cómo sus palabras danzaban en el aire. Si la historia de mi abuela puede ser un faro para otros, entonces debemos compartirla. Necesito que todos ustedes sean parte de este viaje. No me dejen solo en esta búsqueda. La inquietud del público empezó a disiparse. Ahora había un sentido de participación, de compartir en vez de simplemente observar. Las miradas, que antes eran cuestionadoras, comenzaban a llenarse de curiosidad y esperanza. Pero no todo estaba ganado. La voz crítica persistía. ¿Cómo puedes asegurar que esta no será otra ilusión? Retumbó nuevamente. Samuel sintió que cada palabra le exigía más, cada interpelación era un nuevo desafío a su determinación. Sin embargo, sabía que cada desafío ofrecía una oportunidad para reafirmar su propósito. Porque no estoy aquí solo para hablar de visiones. Estoy aquí para crear pruebas tangibles de que juntos podemos lograrlo. Mi abuela merece que nuestro legado florezca, y todos ustedes también. Las palabras finales resonaron, y la sala se llenó de un silencio reflexivo, una puerta abierta a la posibilidad. Samuel pudo ver las mentes trabajando, evaluando, reimaginándose. Mientras mantenía la mirada en su abuela, el reflejo de su propia lucha se intensificaba. Esa conexión espiritual ofrecía tanto retos como recompensas. En ese momento, supo que el verdadero reto empezaría en el siguiente paso. Todavía había escollos ocultos que tendrían que enfrentar, y en sus corazones podía intuir que muchos más cuestionamientos emergerían. Externalizar sus inquietudes era un viaje que ninguno había emprendido. La intersección entre sus sueños y los de los demás podría convertirse en un espejo que reflejara no solo aspiraciones, sino también sombras profundas. La tensión en la sala era palpable, y mientras Samuel se preparaba para proseguir, una voz familiar, pero inesperada, interrumpió nuevamente: ¿qué es lo que realmente quieres conseguir, Samuel? La pregunta lo atravesó como un rayo, indicando que la batalla había tomado un giro más profundo. Había llegado el momento para que no solo respondiera a los demás, sino a sí mismo. ¿Podría enfrentar su verdad más cruda? Samuel contuvo la respiración ante la pregunta de la voz familiar que resonaba en la sala. Era un cuestionamiento que golpeaba su interior, desnudando sus intenciones y sueños. Se encontró, de repente, en una encrucijada donde la claridad de su propósito se volvía más tenue. Había hablado con pasión, pero aún había profundas capas de inseguridad que resonaban en su mente. ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? La respuesta parecía más evasiva que nunca. No solo se trataba de revivir las historias del pasado,
sino de solidificar su identidad, de encontrar un lugar en el mundo que él mismo empezaba a construir. Consciente de que sus palabras habían capturado la atención de su audiencia, supo que debía ser genuino consigo mismo para mantener esa conexión. Quiero que cada uno de ustedes que están aquí hoy sienta que este es un espacio donde sus voces pueden florecer, articuló finalmente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Quiero que reconozcan su propio poder, que comprendan que este esfuerzo no es solo mío, es de todos nosotros. Había sentido el peso de su historia personal, y esa autenticidad comenzó a hacerse eco en los demás, vislumbrando un vínculo nuevo y fuerte con su abuela. Mientras hablaba, su mente revisaba los días de incertidumbre, las discusiones con su abuela sobre lo que significaba ser verdaderamente valorado. Él había explorado su historia, y sabía que su propósito se extendía más allá de lo que había anticipado. No quería solo misión, sino impacto. En su núcleo, deseaba ser el catalizador que permitiera a otros abrazar sus historias y transformar sus realidades. Esto no es solo arte, es la posibilidad de cambiar vidas, continuó, su voz resonando con fuerza. Cada uno de ustedes trae algo único, es hora de que ese algo sea escuchado. Si mi abuela enfrentó todo lo que enfrentó para que yo pudiera estar aquí, no puedo menos que honrar su sacrificio y el de todos aquellos que han luchado por ser vistos. Las palabras de Samuel se convirtieron en un faro, guiándolo a un futuro donde su sueño podía conjugarse con el de quienes le rodeaban. En ese instante, la sala se volvió un espacio de reflexión activa. Las miradas se transformaron en un diálogo silencioso de reconocimiento. Samuel sintió que la energía comenzaba a cambiar, la duda se estaba disolviendo ante la nueva posibilidad de empoderamiento. Pero con la apertura de esa conexión vinieron también nuevas preguntas que provocaron una oleada de inseguridades. ¿Pero realmente puedo manejar este peso? Se preguntó a sí mismo, mientras absorbía el ambiente de la sala. ¿Estaré a la altura para transformar mi visión en una realidad sostenible? Esas inquietudes amenazaban con minar su determinación. Sin embargo, había algo que él podía hacer, la autoexploración se presentaba como un camino a seguir. Decidió no dejar que esos miedos dominaran su narrativa. En cambio, canalizó esa energía hacia un objetivo claro. Aceptar que el proceso en sí sería su mayor maestro. Samuel visualizó en su mente las pequeñas etapas a seguir, reunir a un grupo, crear un espacio donde las dudas pudieran ser abordadas y trabajar en conjunto para desarrollar sus respectivas historias. La tensión en el ambiente seguía palpable, pero ahora no era solo duda. Era una mezcla de esperanza y miedo, una sensación poderosa que los unía en su vulnerabilidad. El desafío de construir un futuro significativo se presentaba también como una oportunidad de aprendizaje tanto para él como para quienes le escuchaban. Mientras se disponía a cerrar su discurso, Samuel se dio cuenta de que la pregunta inicial aún seguía sin respuesta completa. ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? Esa idea se anclaba en su mente, llevando consigo la presión del descubrimiento personal que aún estaba por realizar. Había más capas que explorar, y la búsqueda de su verdad más cruda apenas comenzaba. Justo tras su reflexión, sintió que la atmósfera cambió una vez más. Una voz distinta, entre la multitud, rompió el silencio. Tenso, ¿y si fallas, Samuel? ¿Qué pasará entonces? La pregunta se deslizó en el aire como un dardo, dejando a Samuel ante un nuevo obstáculo que debía enfrentar. La batalla por su verdad interior se intensificaba, y con ella, la necesidad de respuestas más profundas y urgentes. ¿Sería capaz de encontrar valor en la vulnerabilidad y avanzar a pesar de sus propios miedos? Samuel sintió como el eco de la pregunta reverberaba en sus oídos, convirtiéndose en un mantra que desdibujaba la confianza que había intentado construir. ¿Y si fallas?, resonaba en su mente, como un espectro que acechaba su entusiasmo renovado. Esa inquietud lo empujó a un abismo de introspección, donde la luz de su ambición titilaba tenuemente ante la inminente oscuridad. Agradeció a su abuela por instarle a buscar su verdad, pero ahora se cuestionaba si era suficiente. No era solo el miedo al fracaso, sino también la responsabilidad que había asumido, la voluntad de ser una voz en medio del silencio que había rodeado su vida. ¿Había tenido una visión clara desde el principio? ¿O las luces de sus sueños eran meros destellos que se desvanecerían bajo la presión del compromiso?
Inspirado por su propia ambivalencia, decidió que no podía permanecer varado en esa tela de incertidumbre. Pensó en las etapas que había visualizado, necesitaba profundizar en cada una de ellas. Samuel comenzó a elaborar un plan de acción concreto. Cada día, dedicaría un bloque de tiempo a explorar una faceta diferente de su proyecto, incluso si eso significaba enfrentarse a sus temores. En la mañana siguiente, se convirtió en un agente de cambio que decidía, en lugar de esperar que las circunstancias lo definieran. Buscó lugares en su comunidad donde pudiera reunirse con otros que también deseaban contar sus historias. Son escenarios que no solo reflejan lo que somos, sino que nos permiten ser más de lo que pensamos, murmuró mientras elaboraba sus notas. Reconocía que su abuela había existido en un mundo donde el silencio era una cadena que ataba a las voces que debían ser escuchadas. Samuel se comprometió a romper esas cadenas, a descubrir el poder de su propio relato. Sin embargo, su entusiasmo solo podía hacerse real a través de la acción. Ingresó a un café local y se sentó a observar, a escuchar las conversaciones fluyendo a su alrededor. Allí, un grupo de jóvenes discutía emocionadamente sobre sus aspiraciones, sus dudas y sus miedos. Al principio, se sintió un intruso, pero luego la determinación se forjó en su interior. Debía dar un paso hacia ellos, mostrar que había elegido ser un puente entre historias. Esas breves interacciones le enseñaron sobre la vulnerabilidad compartida, un tema común que lo invitaba a abrirse. Cada conversación alimentaba su cuestionamiento interno sobre la posibilidad de fracaso. Reconoció que el temor podría ser un maestro valioso y más que un obstáculo. Comenzaría a compartir sus propias inseguridades, a mostrar que era humano y vulnerable, quizás eso abriría la puerta a un trabajo más generoso de colaboración. Samuel reafirmó que su discurso no sería solo motivación, sino un complejo tapiz de experiencias humanas que incluía el caos, la incertidumbre y, sobre todo, la búsqueda de conexión. A medida que los días avanzaban, cada pequeño paso lo llenaba de energía. La sensación de que podía transformar el miedo en acción sustituyó el estancamiento que lo había mantenido cautivo. Pero todavía quedaban muchas preguntas por abordar, muchas identidades por descubrir, tanto en él como en los demás. Entonces, en una tarde reflejando el ocaso sobre la ciudad, se dio cuenta de algo crucial: este viaje no se trataba únicamente de él, sino de construir un ecosistema donde las voces fuera de los márgenes pudieran resonar con claridad. Pero la sombra de la duda continuaba al acecho. Mientras miraba a su alrededor, vislumbró a alguien en la distancia, una figura que había sido parte de su historia y que representaba todo lo que aún no había resuelto. La presencia de esa persona le trasladó una sensación de incomodidad. La pregunta aún permanecía: ¿realmente podría llevar a cabo este proyecto de manera auténtica? Estaba listo para enfrentarse a los recuerdos, a las heridas y a la historia que nunca había terminado de contar. El camino por delante se estaba llenando de desafíos, y un nuevo dilema se dibujaba en el horizonte: la oportunidad de confrontar no solo a su pasado, sino también a la gente que había marcado su camino. ¿Sería esto el empujón que necesitaba, o el verdadero test de su determinación? La figura se acercaba lentamente, cada paso resonando como un tambor en el pecho de Samuel. Era Martín, su antiguo compañero de escuela, un joven cuyo silencio había respaldado las sombras de Samuel durante su crecimiento. Recordaba cómo en los días de secundaria compartían secretos, pero también reservas. El pasado lo acechaba con la misma fuerza que los desafíos del presente. ¿Podía realmente abrir viejas heridas? La ansiedad lo invadió. Decidió enfrentarlo. Desde el fondo lo llamó. Martín lo miró con sorpresa, pero también con curiosidad. Ambos se sentaron en una mesa apartada, rodeados de las vibrantes conversaciones del café, pero sus propios ruidos internos resonaban mucho más fuerte. ¿Qué has estado haciendo, Samuel? La pregunta, simple y directa, lo sorprendió. Era como un disparo en medio de la niebla de introspección que lo envolvía. Esa momentánea claridad lo incentivó a ser sincero. Comenzó a compartir su deseo de contar historias, su necesidad de romper el silencio, de transformar las experiencias como la suya en relatos vibrantes y significativos. Martín escuchó en silencio, pero sus gestos revelaban una lucha interna. Siempre admiré tu pasión, pero,
¿y si te fracasas en el proceso? El mundo no es como lo imaginas. La incertidumbre de Martín era un eco de su propia voz interna. Samuel comprendió que la conversación debía profundizar. Es posible, Martín. Pero el verdadero fracaso sería no intentarlo. He comenzado a entender que el miedo es solo un maestro encubierto. Es un dolor que tenemos que hacer nuestro y convertir en motivación. Sus palabras tomaron una dirección inesperada, llenas de sinceridad. Las miradas de sus infancias se cruzaron y Samuel sintió cuál sería su próximo paso, ofrecer a Martín un espacio para compartir su historia. Empezaban a construir una conexión en la cual las vulnerabilidades estaban presentes y permitían un verdadero diálogo. Pero la incertidumbre todavía acechaba. ¿Podría Martín abrirse tan fácilmente como él había comenzado a hacerlo? ¿O seguiría atrapado en su propio silencio? A medida que continuaban hablando, Martín comenzaba a mostrar signos de apertura. Habló sobre sus propios sueños, aquellos que había dejado de lado, y la necesidad que había sentido de encajar en una realidad que nunca le perteneció. Samuel sintió un impulso de empatía, una conexión palpable que lo animaba a seguir explorando dentro de sí mismo y en los demás. Al finalizar su encuentro, Samuel entendió que no solo había comenzado a crear un espacio seguro, sino que su propia vulnerabilidad estaba dando frutos en otro. La conexión con Martín le dio una renovada perspectiva sobre su propósito. Contar historias no era solo compartir experiencias, sino ofrecer a otros la oportunidad de ser escuchados. Mientras se despedían, Martín pronunció las palabras que Samuel no esperaba: quizás este proyecto que mencionas podría transformarnos a ambos. Ese instante dejó a Samuel con una sensación electrizante. De repente, el desafío no solo era el suyo, había una posibilidad de colaboración, de compartir esfuerzos para crear algo más grande que sus miedos individuales. Sin embargo, la confrontación con su pasado se acercaba de nuevo, representada no solo por Martín, sino también por cada historia no contada. Al darse la vuelta para salir del café, el peso de su decisión lo acompañó, el camino apenas comenzaba. Era un viaje hacia lo desconocido con Martín como posible aliado, pero la sombra de sus recuerdos, de las elecciones no resueltas, todavía rondaba. Se preguntó si podría mantener esa conexión viva, o si las viejas heridas romperían el delicado hilo que estaban tejiendo. Esa noche, mientras contemplaba el reflejo de la luna, Samuel se dio cuenta de que la auténtica prueba estaba apenas asomándose. El momento de atrever a sacar a la luz los secretos del pasado había llegado, y con él, la urgencia de dar un salto hacia lo desconocido lo impulsó. ¿Tendría la fuerza suficiente y la claridad necesaria para fomentar estas conexiones y descubrir su verdadero propósito entre las sombras de su vida? El eco de la pregunta que le había atormentado asomó de nuevo. Este sería el verdadero desafío que pondría a prueba su determinación, su valía. Samuel no podía apartar la idea de lo que había compartido con Martín. La noción de contar historias, de explorar las vulnerabilidades, había despertado algo profundo dentro de él. Esa mañana, como si el universo conspirara con su búsqueda, recibió un mensaje que cambiaba el rumbo de sus pensamientos. Era un correo electrónico de un viejo amigo y mentor. Pedro, un escritor establecido, invitaba a Samuel a participar en un taller de narración en su ciudad. La decisión no fue fácil. En su mente se debatían las dudas junto a la emoción. Un taller significaba enfrentarse a la crítica, exponer su escritura a miradas ajenas, el riesgo inminente de ser juzgado. Pero había algo irresistible en la idea de ser parte de una comunidad de creadores que buscaban, al igual que él, dar voz a sus experiencias. El día del taller llegó y, al abrir la puerta del salón, la atmósfera vibraba con energía creativa. A su alrededor, un grupo diverso de escritores compartía sus obras, sus miedos, sus anhelos. Samuel sintió que, por primera vez, su propio silencio podía ser un puente hacia otros. Se sentó en una esquina, observando como si cada intercambio afectara su propia narrativa. Cuando llegó su turno, la ansiedad se transformó en claridad. Se levantó, respiró hondo y comenzó a compartir su historia, la lucha con su voz interior y su deseo de conectar. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llevándolo a revelar no solo sus sueños, sino también sus temores. Al concluir,
el silencio que siguió no fue pesado. En cambio, una serie de aplausos brotaron entre los asistentes, cada uno resonando con su propia empatía. Fue entonces que Clara, una mujer de estricto rigor literario, lo llamó a verse después del taller. Había algo en su mirada que le decía a Samuel que ella había identificado un potencial que él mismo no había podido ver. Conversaron sobre el arte de narrar, sobre las viejas heridas que ambos llevaban y la manera en que el relato podía servir no solo para sanar, sino para transformar. Clara le propuso trabajar juntos en un proyecto, un libro donde pudieran combinar sus relatos, un espacio en el que la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. La idea le parecía aterradora, pero también excitante. Era la oportunidad de hacerse responsable no solo de su historia, sino también de las de los demás. En esos días, su mente giraba en torno a la posibilidad de la colaboración. Esa conexión con Martín y ahora con Clara se sentían como piezas del rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Pero el peso del pasado aún lo acompañaba. ¿Podría realmente abrirse a este nuevo modo de trabajo? ¿O las heridas emocionales lo empujarían de vuelta al silencio? Cada línea que escribía, cada conversión en el grupo, lo empujaba hacia la luz. Aquello era más que un cambio de dirección, era un renacimiento. Sin embargo, cada pequeño logro iba acompañado de un espectro de dudas. La voz de su interior a menudo susurraba, ¿y si no eres lo suficientemente bueno? Samuel sabía que tendría que encontrar una respuesta a esa pregunta y que la respuesta lo llevaría hacia su verdadero destino. En su mente, se dibujaba un nuevo panorama, no solo contaría historias, sino que también confrontaría esos miedos. Era un desafío que requería coraje, un paso hacia la autenticidad. Así, la noche cayó y mientras escribía en su diario, reflexionaba sobre su proceso, sus luchas y lo que vendría. Un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar, una travesía donde lo desconocido se entrelazaba con sus viejas heridas. Fue entonces cuando un mensaje de Martín iluminó la pantalla de su móvil. Preguntaba si ya había considerado involucrar sus historias en un proyecto más grande en el que pensaban trabajar juntos. La incertidumbre regresó como un rayo, junto con la posibilidad de que su antiguo compañero se convirtiera en un aliado crucial en su camino de sanación. El momento de decidir si unirse a esa aventura había llegado, y con ello, la necesidad de confrontar lo que había estado oculto. La historia de Samuel apenas comenzaba a revelarse, y lo que temía podría ser la clave para su transformación. ¿Tendría el valor para darle voz a su verdad y abrirse completamente, no solo ante Martín, sino también ante él mismo? La luz de la mañana se filtraba lentamente por la ventana, recordándole a Samuel que el tiempo no se detiene. Sentado frente a su escritorio, el brillo de la pantalla del ordenador contrastaba con la sombra de sus pensamientos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, resonaba en su mente como un eco persistente. Había pasado la noche reflexionando sobre el mensaje que había recibido de Martín, y la idea de colaborar en un proyecto en el que sus historias se entrelazaran le generaba tanto entusiasmo como temor. Decidido a acallar sus dudas, se obligó a abrir un documento en blanco. Escribir es enfrentar lo que temes, se chantó. Con cada palabra tipeada, comenzó a explorar su historia desde un ángulo diferente. En lugar de centrarse en la inseguridad, eligió enfocarse en lo que podría ganar al compartir su verdad, en cómo sus experiencias podrían resonar con otros. Esa era la esencia de la narración, conectar. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, recordó la conversación con Clara. Ella había mencionado cómo las heridas pueden convertirse en patrones de fortaleza si se saben contar adecuadamente. Para Samuel, estas reflexiones eran una invitación a desafiarse a sí mismo. En vez de ocultar su pasado, podría utilizarlo como una herramienta para descubrir su voz auténtica. Escribir sobre sus experiencias no sería solo un acto de vulnerable exposición, sino un grito de sanación compartida. Día tras día, con cada sesión de escritura, sentía que se despojaba de las cadenas que lo habían mantenido atado. Sus relatos se volvían brutales y honestos, tocando puntos sensibles que había evitado incluso pensar en voz alta. El terror de ser juzgado seguía presente, pero comenzaba a transformarse en una chispa de emoción, el deseo de ser escuchado y comprenderse a sí mismo a través de las palabras.
Sin embargo, esa sensación de avance no estaba exenta de retrocesos. En ocasiones, Samuel se encontraba paralizado, sumido en un abismo de autocrítica. No puedo hacer esto, no tengo derecho a hablar sobre mis miedos, se decía. Pero valientemente, decidía seguir, explorando esas voces críticas que emergían desde dentro. La escritura se convirtió en un espejo de su crecimiento personal, donde cada fallo revelaba algo notable sobre sus inseguridades y su capacidad para sobrepasarlas. Una mañana, mientras trabajaba en su relato sobre su relación con su padre, una revelación inesperada golpeó su conciencia. Al enfrentarse a su pasado, se dio cuenta de que había perpetuado un ciclo de silencio. Al abrir la puerta a su historia, no solo se liberaba a sí mismo, también ofrecía una salida a aquellos que podrían estar atrapados en experiencias similares. Había algo liberador en comprender que su voz podía contribuir a ayudar a otros a encontrar la suya. Con el avance de su escritura, la relación con Martín empezó a tomar forma en su mente, podía sentir la energía creativa fluir entre ambos. Samuel sabía que si se unía a este nuevo proyecto, tendría que entrar a la frágil danza de la vulnerabilidad compartida. Pero, ¿realmente podría abrirse a otra persona? ¿Estaba listo para poner su corazón en manos de otro? Mientras continuaba su narrativa, recibió otra notificación de su móvil. Era Martín, quien le proponía una reunión para discutir el proyecto en más profundidad. El mensaje sopló un viento fresco de incertidumbre, mientras Samuel se debatía entre la espontaneidad de un encuentro y su propio miedo a la vulnerabilidad. La posibilidad de hablar de sus historias en un ambiente colaborativo lo emocionaba, pero también lo llenaba de ansiedad. Samuel comprendía que este encuentro podría ser el espejo que desafiaría sus limitaciones. Tenía que decidir si estaría listo para abrirse a la crítica constructiva y, sobre todo, si podría compartir la intimidad de su historia con alguien más. El temor lo detendría o lo empujaría a dar un paso hacia lo desconocido. El momento de tomar una decisión se acercaba, y la pregunta persistente seguía en la atmósfera. ¿Tendría él valor de dejar detrás el miedo y emprender el viaje hacia su verdad? Al día siguiente, Samuel se despertó con un propósito renovado. La decisión de unirse a Martín en su proyecto no solo era una oportunidad de colaboración, sino una puerta abierta hacia su propia valentía. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también sus expectativas sobre el valor que sus historias podían ofrecer al mundo. Con una determinación palpable, comenzó a preparar las ideas que quería compartir en su reunión. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba cargado de energía. Martín llegó con un aire de expectativa, y Samuel sintió que su propio nerviosismo se disipaba a medida que intercambiaban ideas. Hablaron sobre sus historias, sus luchas y las razones que los habían llevado a asumir este desafío. Comenzaron a trazar un mapa de su proyecto, donde cada capítulo reflejaría no solo sus éxitos, sino también las dificultades que habían enfrentado para llegar ahí. Con cada palabra, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Samuel notaba cómo la vulnerabilidad compartida los unía, convirtiendo la ansiedad en una chispa creativa que desbordaba sus horizontes. A medida que discutían, la historia de su abuela, Doña Rosa, se convirtió en el hilo conductor de su narrativa, la inspiración que unía sus voces. Reconoció que no solo estaba reviviendo los sueños de su abuela, sino que estaba creando un legado que trascendía el miedo y la duda. Una semana después, el proyecto comenzó a tomar forma. Cada sesión de escritura los acercaba no solo a completar su obra, sino también a asentar sus propios temores en el camino. Cuando un nuevo capítulo se completaba, una sensación de logro abalanzaba sobre Samuel. La escritura se convertía en un proceso sanador, cada palabra era un paso hacia el reconocimiento de su propio valor. Comprendió que su historia no solo importaba a él, sino que podría resonar con muchos que se encontraban en situaciones similares. El momento culminante llegó cuando decidieron organizar un evento para presentar su libro. Sería un momento decisivo, donde la comunidad podría conocer las historias que habían sido tejidas en conjunto, un espacio para celebrar no solo sus sueños, sino también para invitar a otros a compartir los suyos. Samuel sentía un nerviosismo implacable ante la idea de exponerse nuevamente al juicio de los demás, pero también una emoción profunda al imaginar la manera en que podrían impactar.
El día de la presentación, Samuel estaba indeciso. Las dudas empezaron a surgir de nuevo en su mente, ¿y si nadie se interesa en lo que tenemos que contar? Sin embargo, al mirar a Martín y ver su firmeza, se dio cuenta de que ya no estaba solo en esta lucha. Ambos habían recorrido un camino de valentía y crecimiento personal que valía la pena compartir. Cuando se acercó al micrófono, el ruido de la sala se desvaneció y una calma interior lo envolvió. Se acordó de las palabras de su abuela y lo que significaba ser escuchada. Hoy estamos aquí no solo para presentar un libro, sino para revivir sueños, para abrir espacios donde las voces sean libres, comenzó a articular, su voz resonando con una claridad renovada. A medida que compartía su historia, las palabras fluyeron con fuerza. Reveló sus inseguridades, sus luchas y cómo la figura de su abuela había inspirado cada renglón. Pudo observar expresiones de reconocimiento entre la audiencia y se dio cuenta de que no solo hablaba de él. Había un eco universal en su narrativa, otros también gestionaban sus propios mundos internos, luchando en silencio. Al cerrar su intervención, un aplauso se alzó, desconcertante en su calidez. Las miradas no eran de juicio, sino de alianza. La comunidad se sentía conectada, elevada por el acto de compartir y escuchar. Samuel sintió que se había levantado un peso de sus hombros. La celebración de sus historias era también una celebración de aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de contar las suyas. Al final del evento, recibió palabras alentadoras y múltiples historias compartidas por otros, quienes también se sentían impulsados a hablar y dejar ir sus propias certezas. Doña Rosa, con lágrimas de alegría en sus ojos, fue el reflejo del logro personal que Samuel había alcanzado. La transformación que había comenzado meses atrás, impulsada por un simple ruego, finalmente había salido a la luz. En ese momento, comprendió que su viaje no terminaba aquí. Había logrado revelarse a sí mismo, pero también había establecido un puente entre su historia y las del resto. El miedo había sido un maestro, y ahora se disponía a abrazar el futuro. Cada paso, cada palabra, había marcado no solo su desarrollo personal, sino también el camino por el que otros se atreverían a seguir. Samuel había encontrado no solo su voz, sino que también había contribuido al recogimiento de la voz de su comunidad. Con confianza sólida y un propósito renovado, abrazó su próximo capítulo. Y así, su vida fue un claro recordatorio de que, a menudo, al compartir nuestros propios relatos, damos la fuerza necesaria para que otros hagan lo mismo. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demos juntos un paso hacia el poder de la narración.